Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez en las tardes con Elsa, listos para adentrarnos en alguno de los profetas que Elsa ha ido eligiendo durante este tiempo para que conozcamos el mensaje, para que lo relacionemos con todo el mundo profético del Antiguo Testamento. ¿No es cierto, Elsa? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, Silvia? ¿Bien? Bien, muy bien, contenta de que estés acá. Bueno, yo también estoy muy contenta. Empezamos el año juntas, ¿eh? Esta es la primera reunión del año 2021. Es verdad, así es, así es. Bueno, ¿qué nos traes hoy? ¿De quién vamos a escuchar? Bueno, hoy quería que habláramos sobre el profeta Abdías del Antiguo Testamento, por supuesto. Como es un libro tan pequeño que tiene un solo capítulo, a veces lo pasamos y nos vamos a los libros grandes siempre, ¿no? A los libros que tienen más contenido, ¿no? No estoy hablando de la importancia de la profecía, sino de que tienen más contenido, son más gorditos, así que siempre se nos abre la Biblia por ahí, por Isaías, por Jeremías, ¿no? El profeta Abdías, creemos que la profecía fue dada en el poco tiempo después de la caída de Jerusalén en manos de Babilonia, es decir, en el año 586 aproximadamente, ¿no? Algunos estudiosos, eruditos, lo colocan en otros tiempos, pero por los detalles que da sobre la situación, las cosas que pasaron y eso, es muy posible que sea de ese momento. Es una profecía sobre la destrucción de Edom. Y acá entramos en una historia muy larga de Edom y el pueblo de Israel. Porque Edom es el pueblo fundado por Esaú, que era el hermano de Jacob, ¿no? Vos has hablado no hace mucho tiempo sobre la vida de Jacob, cómo le quitó la primogenitura a Esaú, cómo también se hizo bendecir por el padre, ¿no? En forma engañosa, cómo debió huir. Después, con los años, volvió otra vez a Hebrón, que era la ciudad de los patriarcas, y en el camino se encontró con Esaú. Ya habían pasado muchos años, tenían hijos, tenían mujeres, tenían rebaños, y hubo un abrazo y un sentimiento aparentemente fuerte, ¿no es cierto?, del reencuentro. Pero algo ha pasado que evidentemente quizás fue una cosa solo emocional, porque en toda la historia de esta nación de Edom, toda la historia que tiene está siempre ubicado en contra de Israel. En contra de Israel, a pesar de ese encuentro de hermanos que se abrazaron y que parecía que todo había quedado olvidado. Exactamente, y después cada uno se fue por su lado y esto sospechamos, digamos, ¿no? Pensamos, sacamos del texto de que quizás Esaú en el fondo siguió con ese resentimiento, de que a él había sido robado, que él era el primogénito y se le había quitado, porque por alguna razón siempre fue un país que estaba con cualquier nación que estuviera en contra de Israel, ¿no? Por eso hay profecías en contra de Edom, no solamente de Abdías, que es la que vamos a mirar hoy, sino hay de Isaías, hay de Amós, también del siglo VIII, hay posteriores de Ezequiel, de Joel. Las profecías de Joel sobre Edom son tremendas. No vamos a tener tiempo, por supuesto, de leerlas todas, ¿no? Pero una de las primeras cosas que ya podemos vislumbrar cuál es la relación que hay, el sentimiento que hay de Edom hacia el pueblo de Israel, lo vamos a ver en el libro de Números,
capítulo 20, del 17 al 21. El pueblo de Israel venía de Egipto, del peregrinaje, dando vueltas por el desierto, y le pide permiso en forma muy, muy respetuosa al rey de Edom para que los dejara pasar para seguir hasta Palestina, hasta la tierra prometida. Sí. ¿Vos querés leer? ¿Lo tenés a mano? Sí, lo tengo. Me decís desde el 17. El 17, números 20, 17. Pero ahora, como hago siempre, que mando la mirada para arriba y siempre encuentro algún detalle interesante. Hay un pedido, ¿no? Hay un pedido de Israel a la gente de Edom, y el comienzo del pedido, en el versículo 14, dice, así dice tu hermano Israel. Sí. Así que mirá qué manera de acercarse, no solo respetuosa, sino cariñosa también, ¿no? Bueno, y ahora leo el 17. Dice, ya estamos en cada despoblación que está en las inmediaciones de tu territorio. Solo te pedimos que nos dejes cruzar por tus dominios. Te prometo que no entraremos en ningún campo ni viña, ni beberemos agua de ningún pozo. Nos limitaremos a pasar por el camino real sin apartarnos de él para nada, hasta que salgamos de tu territorio. Pero el rey de Edom le mandó a decir, ni siquiera intenten cruzar por mis dominios, de lo contrario saldré con mi ejército y los atacaré. Los israelitas insistieron, solo pasaremos por el camino principal, y si nosotros o nuestro ganado llegamos a beber agua de tus pozos, te lo pagaremos. Lo único que pedimos es que nos permitas pasar por él. El rey fue tajante en su respuesta, por aquí no pasarán. Y salió contra ellos con un poderoso ejército, resuelto a no dejarlos cruzar por su territorio. Así que los israelitas se vieron obligados a seguir por otro camino. Ya ves la actitud, no solamente fue de palabra, sino que fue de hecho. Mandaron el ejército seguramente a que cortara ese camino real, ¿no? Esa ruta por donde tenían que pasar ellos sí o sí, y tuvieron que hacer otro desvío para llegar a la tierra prometida, para llegar a Canaán, llegar a Palestina. Qué bar. Sin embargo, después estuve buscando, y en Deuteronomio, a pesar de esto, en Deuteronomio 23:7, se le dice a los israelitas, no aborrecerás al edomita, pues es tu hermano. El israelita se debía seguir sintiendo como hermano, aún con la actitud que tenía Edom hacia ellos. Bien. Hubo muchas rebeliones en el tiempo de Saúl. David los logró incluir dentro del territorio de Israel, pero después ellos se levantaron contra varios reyes, contra uno de ellos, Joram. Siempre hubo sublevación contra Judá, contra el reino de Judá. Y quería mencionar, solamente por mencionar otro profeta, un segundo profeta, la profecía de Amós, en el capítulo 1, versículos 11 y 12, dice, así dice el Señor, los delitos de Edom han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo. Persiguieron con espada a su hermano. Vuelve la relación fraternal, ¿no? Porque dieron rienda suelta a su ira y no dejaron de alimentar su enojo. Ese enojo alimentado a través de los siglos. Yo enviaré fuego contra Temán, que consumirá las fortalezas de Bosra. Temán era una zona desértica de Edom, ¿no? Ajá. Y vamos a ir directamente al texto. Al texto de Abdías, en el capítulo 1, versículo 1, dice, hemos oído una noticia de parte del Señor
y un mensajero ha sido enviado a las naciones diciendo, vamos, marchemos a la guerra contra ellas. Es decir, se convoca a las naciones. No es algo que va a producir Israel, porque Israel está en Babilonia. Claro. Así dice el Señor Omnipotente acerca de Edom. En el versículo 2, te haré insignificante entre las naciones. Serás tremendamente despreciado. Es decir, no será contado entre las naciones, si bien no era un reino dominante, tenía sus amigos, y vamos a ver quiénes eran sus amigos un poquito más adelante. Tu carácter soberbio, dice el versículo 3, te ha engañado. La soberbia, el orgullo, ¿no? El sentirse que son fuertes, a pesar de que tampoco eran tan fuertes, no eran Asiria, no eran Babilonia, pero ellos, por estas razones que ahora vamos a ver, tenían una falsa seguridad. Como habitas en las hendiduras de los desfiladeros, acá está una de las razones, en la altura de tu morada te dices a ti mismo, ¿quién podrá arrojarme a tierra? Yeah. En ellos los tesoros, oro, plata y demás, porque sabían que nadie conocía esos lugares y nadie podía llegar sin que ellos lo vieran desde las alturas, ¿no? Ajá. ¿Quién podrá, dice, arrojarme a tierra? Pero aunque vueles a lo alto, dice en el versículo 4, aunque vueles a lo alto como el águila y tu nido esté puesto en las estrellas, de allí te arrojaré. Esta que habiten en las estrellas, esta exageración, digamos, es una figura literaria que se llama hipérbole, pero demuestra que el Señor puede derribar de cualquier lugar en el que está una nación, una persona que se sienta superior, que esté lleno de soberbia, el Señor lo puede derribar. Y comienza, ahora vamos a comenzar en el versículo 5, lo que se llama, ya empieza el colapso de Edom. Dice, si vinieran a ti ladrones o saqueadores nocturnos, no robarían solo lo que les bastara, pero tú, ¿cómo serás destruido? Es decir, no van a entrar ladrones nocturnos apuraditos y se roban algo y se van, ¿no? Sino que será destruido de otra manera. Si vinieran a ti, continúa el versículo 5, si vinieran a ti vendimiadores, no dejarían algunos racimos, pero ¿cómo registrarán a Esaú? Es decir, los vendimiadores dejaban unos racimos, eso cumpliendo la ley que había que dejar unos racimos, unas espigas para cuando pasaran los necesitados. Acá no sucederá esto porque será registrada. Esaú se refiere a Edom, ¿no? ¿Cómo rebuscarán en sus escondrijos? Lo que estábamos hablando, ¿no? No esos lugares montañosos que ellos pensaban que nadie podía alcanzar y eso pudieron alcanzarlos. Hasta la frontera te expulsarán tus propios aliados. Ellos habían sido aliados de todos los enemigos del pueblo de Israel, de todos, terminando siendo aliados de Babilonia. Falsos amigos, en realidad eran amigos mientras nos necesitaban, eran útiles, ¿no? Para el saqueo, para destruir a una ciudad, a un pueblo. Te engañarán y dominarán tus propios amigos. Los que se sientan a tu mesa te pondrán una trampa. Es que Edom ya no tiene inteligencia. El versículo 8. ¿Acaso no destruiré yo en aquel día a los sabios de Edom, a la inteligencia del monte de Saúl? Afirma el Señor. Ellos se creían que eran sabios porque en realidad tenían sabiduría humana, tenían conocimiento humano. Ellos hacían muchos negocios con Egipto y con Babilonia.
¿no? Y entonces bajaban de las montañas, interceptaban a las caravanas y tenían noticias. En esa época no había internet. Por medio de las caravanas se iban enterando de las noticias, entonces pensaban que ellos eran sabios y estaban actualizados en todo lo que pasaba y en lo que iba a suceder. Pero, dice el Señor, ¿acaso no destruiré yo en aquel día a los sabios de Edom, a la inteligencia del monte de Saúl? El 9. Ciudad de Temán, tus guerreros se caerán de miedo, a fin de que todo hombre sea exterminado del monte de Saúl por la masacre. Por la violencia, versículo 10, hecha contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás exterminado para siempre. En el día que te mantuviste aparte, dice el versículo 11, en el día que extranjeros llevaron su ejército cautivo, cuando extraños entraron por su puerta y sobre Jerusalén echaron suerte, tú eras como uno de ellos. Ellos estaban ahí acompañados, aunque no pertenecían. Por ahí deseaban pertenecer a ese imperio, ¿no? Y en el versículo 12 ya vemos que vienen una serie de repeticiones que insisten en detalle sobre cada una de las cosas que hicieron y no debieron hacer. Es una gran enseñanza para ese tiempo y también una enseñanza para nosotros si uno lo lee aplicándola a este tiempo. Dice el versículo 12, no debiste reírte de tu hermano en su mal día, en el día de su desgracia. Es decir, acá está hablando del burlador. Y cuando hablamos del burlador nos acordamos del Salmo 1 que dice, no me he sentado, ¿no?, a la mesa de los burladores. El Señor odia al que se burla de alguien y más de alguien que está sufriendo semejante ataque. Y continúa, no debiste alegrarte a costa del pueblo de Judá en el día de su ruina, la alegría por la destrucción del otro, ¿no? No debiste proferir arrogancia en el día de su angustia, es decir, sentirse superiores. Mirá lo que les está pasando a estos y nosotros estamos tan bien, en tan buena situación, ¿no? Esa es una mirada arrogante sobre Jesús. No debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad, en la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad. Es decir, que ellos entraron con los soldados, con la gente de Babilonia. No debiste recrear la vista con su desgracia en el día de su calamidad. Es decir, gozarse de lo que les estaba pasando, ¿no? Antes dijimos alegrarse, acá es gozarse, es una cosa, una alegría interna, profunda, que nacía del ser interior por la desgracia de Israel. No debiste echar mano a las riquezas en el día de su calamidad. Es decir, hacer pillaje. Lo que no agarraban los babilonios, ellos también metían mano ahí. No debiste aguardar en los angostos caminos para matar a los que huían. Ya se fueron a las manos, mataban a los que huían. Y fíjate lo que dice el mismo versículo en la segunda parte, no debiste entregar a los sobrevivientes en el día de su angustia. Se supone que entregaban a la gente que era importante, a la gente que era más importante, que estaba huyendo, le entregaban a los babilonios y quizás tenían alguna retribución, ¿no? Porque a unos los mataban ellos y a otros los entregaban a las autoridades conquistadoras. Y acá ya vemos que en el versículo 15 cambia el tono y dice, cercano es el día del Señor. Cuando vemos el día del Señor es día de juicio tremendo, ¿no? Claro. Y dice, porque cercano es el día del Señor contra todas las naciones. Edom, como hiciste, se te hará. Es decir, lo que sembraste vas a cosechar. Sobre tu cabeza recaerá tu merecido. Pues, sin duda que así como
y ahora se dirige a los israelitas. Cambia el interlocutor. Abdías le está dando a Edom. Ahora en el versículo 16 le dice a los israelitas, pues sin duda que así como ustedes israelitas bebieron de mi copa en mi santo monte, ya estaban ellos exiliados en Babilonia, así también la beberán sin cesar todas las naciones, beberán y engullirán, y entonces serán como si nunca hubieran existido. Es terrible esta profecía contra los que no aceptan al Señor como Dios. Tremendo. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte todo esto. Muy fuerte, sí. Y después de este versículo tan fuerte, ya vemos, a partir del versículo 17, vienen, como tienen la mayoría de los profetas, las bendiciones sobre el remanente de Sión. Dice, pero en el monte de Sión, o sea, los israelitas, habrá liberación y será sagrado. Hubo liberación en un tiempo cuando volvieron de Babilonia y lo hicieron sagrado cuando empezaron a alabar al Señor y a obedecer las normas con Esdras, Nehemías, Zorobabel, ¿verdad? El pueblo de Jacob recuperará sus posesiones. Esto en lo material, ¿verdad? Los descendientes de Jacob serán fuego y los de José llama, pero la casa real de Esaú será estopa. Fíjate que acá nombra, fíjate Silvia que nombra a Jacob como Judá y los de José al reino del norte, porque estaba Efraín, que era la ciudad inclusive donde vivieron algunos de los reyes, ¿no? Entonces le llama José en vez de Efraín. Efraín, hijo de José, claro. Eso mínimamente hay que ir recordándolo para que uno no se pierda y siga leyendo nombres y nombres. Ahora, interesante porque acá, después de haberlo llamado Edom, después de a Israel llamarlo de distintos nombres, o llamarlo Israel, acá dice Jacob y dice Saúl. Los dos nombres originales de los hermanos. Claro, y dice José. José por el reino del norte, ¿no? Es decir, cuál fue el origen, sobre todo por la importancia que tuvo Efraín, ¿no? Dentro del reino del norte. Era muy, muy importante. Pero la casa real de Saúl será estopa, será lo que será quemado. Le pondrán fuego y la consumirán de tal forma que no quedará sobreviviente entre los descendientes de Saúl. En el versículo 19 da detalles sobre la restauración del pueblo de Dios y da distintos lugares a los que ellos van a volver y les serán devueltos por el Señor. Dice, los de Negev poseerán el monte de Saúl y los de Cefelab poseerán Filistea. Los israelitas poseerán los campos de Efraín y de Samaria, que ya tuvieron, el norte. Y los de Benjamín poseerán Galaad. Los exiliados, este ejército de israelitas que viven entre los cananeos, que estaban en Babilonia en el momento de la profecía, poseerán la tierra hasta Sarepta. A Sarepta nos acordamos de Elías, ¿no? De la viuda, claro. Sarepta estaba, creo que Sarepta estaba sobre el mar Mediterráneo, así que era era Fenicia. Sarepta era de una zona cercana a Sarepta, era la reina Jezabel, la esposa del rey Acab. Los desterrados de Jerusalén que viven en Sefarad, este lugar no está bien especificado cuál sería, poseerán las ciudades de Negev. Y los libertadores... El Negev era el desierto del sur, el límite máximo hacia el sur. Ese era el Negev. Así que está señalando lugares extremos del país. Lo que no se sabe bien, por lo menos no saben los comentaristas que leí, a qué se refiere cuando dice separado. No se tiene bien en claro. Algunos dicen que podía ser lugares lejanos o realmente no me ha quedado lo he buscado en varios comentarios, no
inclusive en la Biblia de la Reforma de Pablo Adeiros dice que es un lugar desconocido. Te agrego que justo miren, en la NBI dice que puede referirse a Sardis en el Asia Menor, a una de las... A Sardis. Que podría... A Sardis, sí. Turquía, ¿no? La zona... También mencionan otros lugares, pero está sin confirmar, ¿no? Bien. Y en el 21 dice, y los libertadores subirán al monte Sión para gobernar la región montañosa de Esaú. Y acá viene esta frase preciosa, y el reino será del Señor. Yo creo que y el reino será del Señor va más allá, no se refiere solo al pueblo de Israel, sino se refiere a la llegada del Mesías, en esos lugares, ¿no? Que vendría a instaurar su reino. Y estaba pensando comentar qué enseñanza nos deja una de las varias enseñanzas que nos deja esta profecía, ¿no? Cómo se alimenta el odio a través de los siglos, a través de las familias, a través de las generaciones. Y me hizo acordar al libro de Hebreos, que habla de las raíces de amargura, ¿no? En Hebreos 12, capítulo 15, no sé si vos lo tenés. 12:15. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Tremendo versículo. Y mira, dice, y pensé hasta con pena que Edom, por el odio que tenía Esaú y que fue transmitiendo a las distintas generaciones, no pudo alcanzar la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es también paz, ¿no? Es paz, estar en buena relación familiar, en buena relación nacional con los otros países y demás. La falta, cuando se forma esa raíz de amargura y destrucción tanto del individuo, de la familia, de los grupos sociales y también de las naciones, como le pasó a Edom, ¿no? Y por otro lado, que no podemos, no digamos ya hacer el mal y alegrarnos de lo que le pasa al otro, eso desde luego que no, pero tampoco podemos ser espectadores pasivos de la desgracia ajena. El Señor nos enseña que nosotros tenemos que ayudar dentro de nuestras posibilidades a aquel que esté pasando necesidad, ¿no? Tanto espiritual, material, económica. El Señor nos manda a dar ayuda, no a burlarnos y menos a tampoco ser indiferentes, porque a veces el mirar al costado también es una manera de desobedecer, ¿verdad? Bien. De modo que hay una gran lección aparte de la historia, ¿no? Hay un trasfondo de resentimiento, de falta de perdón, que se ha realmente transformado, que ha llegado a ser esa raíz de amargura de que habla Hebreos, que hace todo este mal, ¿no? Ahora, el hecho de que Dios haya castigado a Edom tan fuertemente, porque habla de que lo destruirá totalmente, es fuerte mensaje de Dios contra esa actitud, ¿no? Claro. Contra el odio, el resentimiento, la falta de perdón. Exactamente. La falta de perdón es agravada por el hecho de ser hermanos, que eran pueblos hermanos, ¿no? Eso agrava la situación, agrava el pecado. Claro, verdaderamente. Qué bueno, qué bueno. Un capítulo solo, de un profeta, de qué manera tiene tanto contenido y tanto significado. Buenísimo. Qué bien, Elsa. Bueno, queda más, ¿no? Queda más contenido. Seguimos si Dios quiere dentro de una semana. ¿Sí? Bueno, Bárbara. Bueno, muchísimas gracias. Terminamos, se acaba nuestra hora y vamos a seguir con la palabra. Gracias a todos por los comentarios siempre y por el seguimiento. Así que será hasta mañana si Dios quiere.
Hasta luego.